Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este miércoles 16 de octubre, año 2019. Buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a todo el equipo del Sol de la Mañana, las personas que nos siguen a través del canal de YouTube, a través de todas las redes sociales. Buenos días a todos y a todos. Bueno, la verdad es que la agenda es amplia, ¿no? No deja de ser en cierta medida un poco preocupante, triste por los acontecimientos que están al borde de producirse. Y bueno, vamos con ellos. En primer lugar tenemos aquí el caso de la negligencia del Ministerio Público en el caso de la violación de una niña de 12 años. Lo que ha planteado, la evaluación que ha hecho sobre la economía, el Fondo Monetario Internacional en América Latina y el Caribe, destacando el crecimiento de la República Dominicana por encima del promedio de la región. Bueno, el asunto de la captura y ya la llegada al país de el ciudadano chino que está acusado de la muerte de 2 acreedores en la República Dominicana. Las respuestas que dio la Junta Central Electoral a las denuncias del doctor Leonel Fernández, las respuestas de las telefónicas, la rueda de prensa de 23 miembros del comité político del PLD, los preparativos de Leonel Fernández, que ya incluso le ha puesto el camino un poco menos comprometedor o más fácil a los candidatos que ganaron leonelistas en estas primarias. Y entonces están también las conclusiones de la barra de Ángel Rondón en el caso Odebrecht. Y está pues una posibilidad y ojalá que la revelación de esa posibilidad pues contribuya a su esclarecimiento. Pero de esa posibilidad vamos a hablar un poco más adelante, que desde luego tendría un impacto político muy fuerte. Entonces, señores, miren, ¿con qué iniciamos? Vamos con el caso de lo que ocurrió con este Ministerio Público. Desde luego, desde ayer que planteamos el caso en el Sol de la Mañana, hemos recibido reacciones inmediatas, reacciones por parte de la Procuraduría General de la República, de la magistrada Olga Dinat Llavería, que ella es la encargada de esta área en el Ministerio Público que tiene que ver con los abusos sexuales a menores. Entonces, la magistrada Llavería ayer nos hizo saber que estaba en comunicación y estaba en espera de la madre de esta niña. Nosotros tenemos todos los datos de la madre, le hemos dado la comunicación a la magistrada Olga Dinat Llavería y en el día de hoy debe producirse
una reunión de la magistrada Olga Dinat Llavería con la madre de esta joven, ¿no? Cuyo nombre no vamos a estar repitiendo por no identificar realmente a la menor. Entonces, lo que ocurre es que nos informa la Procuraduría a través de Julieta Tejada, la Procuraduría nos ha informado que ya los órganos superiores del Ministerio Público están investigando paso por paso la actuación del Ministerio Público actuante en este caso y tomar las medidas que manda la ley. En cuanto a la decisión del tribunal, el Ministerio Público, tan pronto sea notificada la decisión, la apelará y recurrirá a cuantos recursos ponga la ley en sus manos para resarcir la actuación del Ministerio Público actuante en el caso, de manera que los acusados cumplan con la pena que le corresponde por el grave hecho cometido. Entonces, bueno, qué bueno que así sea. Cualquier medida adicional no sobra, porque resulta que ahora la madre de esta menor realmente está expuesta. ¿Por qué? Porque estos dos individuos saben que quien está insistiendo en que se haga justicia en ese caso es la madre de la menor, y la madre de la menor es la vecina de uno de los dos individuos que está acusado de violar a una niña de 12 años, porque la violaron dos, una niña de 12 años. Y esto está avalado por una experticia del INASIF y por otras documentaciones y pruebas que tenía el Ministerio Público suficiente para encausar a estas personas. Sin embargo, no cumplió el juez con pues un plazo que tenía para presentar la acusación. El Ministerio Público, el fiscal, que naturalmente después que tan pronto el plazo se venció, se apareció de manera muy graciosa con la acusación. Pero ya sabía que el plazo se había vencido. Entonces, ahí algo ocurrió para que frente a una situación tan grave y a sabiendas de lo sensible que es ese tema, el Ministerio Público en ese caso no actuara con la eficiencia, con la prontitud que eran necesarias, que eran imprescindibles. Y ahí tenemos un caso lamentable, muy lamentable, que puede derivar en una tragedia. Entonces, ya sabemos esta respuesta que ha despertado de inmediato este asunto por parte del Ministerio Público. Entonces, por otra parte, bueno, ya informamos ayer al final del programa que este señor de nacionalidad china que estaba construyendo un edificio en Gascue. Entonces, él tomaba préstamos. Un día llamó a dos de sus acreedores para responderle. Les entregó los pagos, les hizo unos pagos ahí en cheques, pero bueno, le hizo unos pagos, pero parece que le iba a dar una parte en efectivo. Y entonces, para no estar supuestamente contando cantidad de dinero ahí muy públicamente, los invitó a que pasaran al interior de la construcción. Y ahí los dos primos fueron asesinados. Y luego los cadáveres fueron enterrados, donde después se
se construiría el parqueo. Es decir, que ellos quedaron sepultados en un lugar donde difícilmente pues sus cadáveres iban a ser descubiertos. En eso hubo una actuación muy negligente del Ministerio Público, de la magistrada Jenny Berenice. En eso actuó de manera muy deficiente, porque parte de los testigos que eran nacionales haitianos, pues fueron puestos en libertad y se desaparecieron. Y entonces también se desapareció esta persona que parece que también tenía muchas influencias, mucha gente que lo protegía, se evadió de la justicia, salió del país, y esto tiene varios años hasta que el individuo, por gestiones, porque la policía se mantuvo encima del caso, la actual dirección de la policía que encabeza Neyaldrin, y entonces ahí fue apresado en Denver y fue trasladado este caballero a la República Dominicana para responder. Ojalá que a pesar de todo de todas las fallas que se han cometido, se pueda esta persona procesar y que este crimen no quede realmente, el crimen no quede impune. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que dijo ayer el Fondo Monetario Internacional? Eso es importante, muy importante. América Latina y el Caribe proyectan un crecimiento promedio de 0,21%. Este crecimiento promedio de 0,21% es muy inferior al que estaba proyectado en el mes de abril, que era de 1,41%. Y la región, entonces, tanto América Latina como el Caribe, se ha quedado en 0,2%, en vez de 1,4%, que era lo que estaba proyectado en abril. Hay varios factores. Esto no quiere decir necesariamente que ese es el nivel de crecimiento de cada uno de los países, sino hay que recordar que eso es una promediación. Y en la promediación, los que están muy bajitos alan a los que están un poquito más altos. Pero lamentablemente las dos principales economías de la región pues están atravesando situaciones muy difíciles, que son la economía de Brasil y la economía de México. La economía de Brasil jamás ha vuelto a aquellos tiempos que vivió en la era de Lula da Silva, que también era la era de los precios internacionales de las materias primas pues en alza, los 10 años gloriosos de las materias primas. Entonces, estamos hablando de que Brasil apenas va a crecer 0,9%. 0,9%, es decir, por debajo de un 1%. Y México apenas va a crecer 0,4%. Entonces, con este crecimiento tan bajo de las dos principales economías y con un descrecimiento más acelerado de una tercera economía que también era una economía importante, que es la economía de Argentina. La economía argentina tiene un descrecimiento que anda por los, se va a contraer 3,1%. El año pasado se contrajo 2,5%, pero este año la contracción se va a contraer mucho más la economía
Argentina. Entonces, no voy a mencionar una economía que está en el piso, que no puede estar peor, no pueden decirse cosas peores de esa economía, que es la economía venezolana, que desde luego también está afectando mucho toda esta promediación. Y en el caso, por ejemplo, de Argentina, sí destacar el dato, que estamos hablando de un nivel de inflación sobre casi del 55%, el nivel de inflación en Argentina. ¿Cuáles factores están influyendo en todo esto? Bueno, la ralentización desde hace tiempo de la economía china, que se suma a la guerra comercial con los Estados Unidos, y también la situación de la economía de Estados Unidos, más factores de política interior. En el caso de México, hay un mago de la economía, que es el presidente, que está resolviendo las cosas, disminuyendo el gasto. Y entonces, una de las cosas que ha hecho que la economía de México tenga ese comportamiento es que no hay una ejecución plena del presupuesto. No se ejecuta plenamente el presupuesto, entre otros factores, y eso ha impactado el crecimiento de la economía de México. En ese panorama, entonces, hay una realidad totalmente distinta de la economía dominicana, que es la que mantiene su promedio de crecimiento. Estamos hablando, tengo que verificar el dato del crecimiento de la economía dominicana, pero en esta proyección del Fondo Monetario Internacional es sobre el 4%. Vamos a ver, aquí tengo el dato de crecimiento de la economía dominicana en este sentido. Un crecimiento de un 5% en una región que va a promediar 0,2%. La República Dominicana llevaría un crecimiento este año de un 5%. Es decir, que nuestra economía, a pesar de las situaciones que han creado cierta parálisis, es la economía más vigorosa, una de las más vigorosas de toda la región. Entonces, pasando a otro tema, señores, ayer se produjeron las respuestas por parte de la Junta Central Electoral a las denuncias hechas por el doctor Leonel Fernández, en la que evidentemente que el doctor Fernández manejó muchos datos imprecisos que la Junta Central Electoral ayer respondió. Tal vez sin el uso de algunos términos que expresan la indignación que siente el presidente de la Junta Central Electoral. Él ofreció ayer informaciones que de por sí eran contundentes. No había que agregarle absolutamente nada, porque el doctor Leonel Fernández partió de la premisa de que todo se inició con el incendio que se produjo en la Junta y que ese incendio tenía el propósito de sustraer las llaves encriptadas para tener acceso a los equipos. Entonces, ayer el presidente de la Junta Central Electoral inició mostrando un video con unas declaraciones suyas que no se dan producto de esta polémica, porque no se imaginaba
que se iba a hacer un planteamiento de esa naturaleza, y ahí se demuestra claramente que esa información que ofreció el doctor Fernández fue absolutamente incorrecta. Porque en ese video se ve al presidente de la Junta cuando está dando las explicaciones sobre el siniestro que ya estaba controlado y aclarando que los equipos no estaban en esa área. Es decir, que no era verdad, en consecuencia, que se produjo ahí para tener acceso a los equipos, a las llaves encriptadas. Los equipos no estaban en esa área. En cualquier momento podemos ver este video donde están estas declaraciones muy anteriores a este conflicto del presidente de la Junta Central Electoral, donde está esa precisión. Entonces, si para explicar un supuesto fraude se parte de una premisa inicial que es falsa, todo lo demás se va cayendo en ese mismo sentido, porque si la simiente del fraude es falsa, del supuesto fraude es falsa, todo lo demás pues va corriendo la misma suerte. Entonces está el tema de las llaves encriptadas y del incendio que se demostró el presidente de la Junta. Mira que yo no estoy aludiendo a los términos que él usó, porque para la contundencia de los datos que él tenía era innecesario agregarle cualquier otra cosa. Era innecesario agregarle cualquier otra cosa. Entonces, bueno, las benditas interferencias que se hicieron desde 3 puntos, se hizo una en Punta Cana, desde Punta Cana, otra desde una villa en Casa de Campo y otra interferencia desde el edificio donde están las oficinas de Gonzalo Castillo. Es decir, hubo 3 ataques, 3 interferencias a la red privada de Internet que tenía la Junta Central Electoral. ¿Qué hizo la Junta Central Electoral? El procedimiento correcto. Pedir a las 2 empresas que brindaron este servicio una certificación al respecto de si hubo algún tipo de interferencia en el caso de las redes. Y las respuestas de esas 2 empresas pues ha sido contundente. La respuesta tanto de Claro como la respuesta de Altiz. Contundente, descartando absolutamente cualquier posibilidad de que se haya producido interferencia. En el caso de Claro, esta comunicación la firma Walter Schall, que es el vicepresidente, Ventas y Servicios Clientes Corporativos y Pymes. Señor Hilario Espiñeira Ceballos, secretario general Junta Central Electoral, Ciudad, distinguido señor Espiñeira. Recibimos su comunicación de fecha 14 de octubre de 2019 en la que nos solicita certificar si durante los días 5, 6 y 7 de octubre se produjo alguna violación o penetración de las redes privadas de comunicación que la Junta Central Electoral tiene contratadas con nuestra empresa dentro del marco de la celebración de las elecciones primarias simultáneas de los partidos políticos. En ese sentido, tenemos a bien indicar que luego de revisar nuestro sistema de control de acceso en la fecha solicitada, pudimos constatar que no se aprecian indicios que apunten a que fue comprometido el funcionamiento de los equipos que brindan los servicios de conectividad para la red privada utilizada en el proceso electoral. De hecho, la red de conectividad usada para la transmisión de datos no interactúa con ninguna de las demás redes privadas que tiene la Junta Central Electoral contratada con nosotros, ni con la de ningún otro cliente, ya que dicha conectividad es dedicada solo para estos fines. Para poder interferir una red, esa red tiene que tener conectividad con otra. Entonces, cabe destacar que no tuvimos ningún incidente
que afectara la seguridad de la red móvil de Claro durante el periodo indicado. Como parte del apoyo especial de nuestra empresa a las elecciones primarias, establecimos una veda operativa en nuestras redes desde el jueves 3 hasta el martes 8 de octubre. Una veda operativa. Nos reiteramos a su disposición, es decir, que alegato de interferencia de redes, alegato falso. Lo propio hizo entonces Altiz. En Altiz, Ana Figueiredo, la CEO de Altiz, se dirige también al secretario general de la Junta y dice lo siguiente: estimados señores, luego de un cordial saludo nos dirigimos a ustedes con motivo de su comunicación de referencia, mediante la cual nos solicitan emitir una certificación en que se haga constar si se produjo alguna violación o penetración a las redes privadas de comunicación que tiene contratada dicha entidad con nuestra empresa en los días especificados. En este sentido, dejamos constancia de lo siguiente. A. En lo que respecta a nuestras redes de telecomunicación o los sistemas y equipos que la conforman, hemos podido verificar que los mismos funcionaron adecuadamente durante los días especificados y que desde nuestra red no se reportó acceso externo a la red privada virtual contratada por su entidad. B. Asimismo aclaramos que dicha VPN no tiene acceso a la Junta Central Electoral y la misma no interactúa ni con la red pública de Altiz Dominicana ni con la de otros clientes. Nos reiteramos a su disposición. De manera que las bases sobre las que el expresidente Fernández construyó su discurso fueron bases falsas, desmentidas de manera categórica. El presidente también hizo alusión al tema del supuesto comportamiento, digamos, desproporcionado en mesas electorales del sur. Eso no es nada diferente a lo que ocurrió en mesas de la capital. Nada diferente. En cuanto a los niveles de participación que en ella se registraron. Entonces, es evidente que los que van camino hacia la ruptura quisieron construir un relato para justificar la ruptura, pero el relato estaba minado de falsedades que han quedado claramente evidenciadas. No obstante, la realidad política es que se camina hacia la ruptura. Entonces, además de que se produjo esta rueda de prensa ayer y estas certificaciones de las telefónicas, entonces hubo una rueda de prensa del comité político del PLD, de la que fungió como vocero Francisco Javier García. Y ahí se habló en nombre de 23 miembros del comité político del PLD. Ahí estaba presente, entre esos miembros, Euclides Gutiérrez Félix, que no estuvo presente en una rueda de prensa anterior que se llevó a cabo para apoyar a Gonzalo Castillo. A esa rueda de prensa él se excusó porque tenía que ir al médico, pero ahora él, si tenía que ir al médico, lo dejó para después de ir a su rueda de prensa, porque fue el primero que llegó a esa rueda de prensa en el día de ayer. Entonces, ya eso va indicando por dónde vienen las cosas. El doctor Leonel Fernández, de manera muy hábil, ayer hizo un encuentro con los leonelistas que ganaron candidaturas y a ellos él les dio permiso, les autorizó a que no le acompañaran en la aventura que pudiera emprender.
que no le acompañaran. Bueno, esto políticamente es hábil. Primero porque esa gente no le iba a acompañar. Pero una cosa es que no les acompañen y que se vea la lectura de que lo abandonaron, de que no lo siguieron, y otra cosa es que no lo acompañen y que se pueda alegar, ellos no los acompañan porque él les autorizó a no acompañarlo, porque había algunos de ellos que estaban dispuestos a hacerlo. No dudo que alguien estuviera dispuesto a hacerlo, pero como expliqué ayer, no es verdad que quien tiene una candidatura ganada en el PLD con posibilidades en el PLD va a dejar esa candidatura. De todas maneras, eso fue inteligente por parte de Leonel Fernández, porque también deja a esa gente cómoda. La deja cómoda porque en la política uno tiene que acostumbrarse a escuchar muchas cosas. Entonces, esa gente, sobre todo enfrentando muchas lenguas sueltas que hay ahí en ese entorno, pudieran ser acusadas en unos días de traidores. Y ya se le evita esa acusación de traidores, porque ellos no van a seguir los pasos de Leonel Fernández. Entonces, por una parte eso es inteligente. Por otra parte, el propio Leonel Fernández está admitiendo que se está preparando para un salto al vacío. Y por eso no les propone a ellos que corran la suerte que él pudiera correr, sino que mantengan su situación segura, y la seguridad está en el PLD. Entonces ahí, de todas maneras, también hay otro mensaje. Entonces, ayer Roberto Rodríguez Marchena emplazó al expresidente a decir sobre una reunión que habría sostenido con el licenciado Luis Abinader. Incluso Roberto Rodríguez Marchena habló del lugar donde se habría producido esa reunión, que de esa reunión pues habló la semana pasada Julio Alberto Martínez, pero muchas personas descartaron que la reunión se hubiese producido. Sin embargo, Marchena confirma la información de esta reunión del expresidente Fernández, con Luis Abinader. Más tarde vamos a ver si consigo exactamente el lugar que dice Marchena donde se habría producido esta reunión. Él habla de una torre. Vamos a ver la torre, dónde que está la torre que dice Marchena, donde se habrían reunido Leonel y Luis Abinader. Ya eso es otra cosa a la que tanto Leonel como Luis Abinader en su momento habrán de referirse. Yo hablé ayer de otros rumores, etcétera, pero lo quiero dejar ahí en esa parte. Pero de lo que no tengo dudas es de la participación del voto PRMista, del voto ocioso PRMista en esta contienda, que estuvo realmente presente, y ese voto evidentemente que se acordó, que de alguna manera ese voto se acordó, y ese voto se reflejó sobre todo en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Entonces, hay otra situación en relación con la vicepresidenta. Y anoche era un poco fuerte el rumor de que la vicepresidenta Margarita Cedeño se aprestaría a renunciar al cargo para acompañar a Leonel Fernández en el paso que daría a partir de hoy. Esto indica que también otros miembros del comité político, del comité central,
harían lo propio para darle contundencia a el paso que se propone dar el doctor Leonel Fernández, que es un paso realmente solo conveniente para los pequeños partidos que están buscando y están auspiciando eso. Pero al doctor Fernández le conduce a poca distancia. Le conduce a poca distancia ese paso, porque es claro que no es un paso de un proyecto de poder, sino de un proyecto que busca incidencia en el proceso con la finalidad de crear unos efectos determinados, pero no es un proyecto que conduzca hacia el poder. Y ya eso tiene otras implicaciones. Vamos a ver, señores, la verdad es que es una situación preocupante, estresante por demás, y lo importante es que todo esto ya se defina. Vamos a despejar todas estas incertidumbres, porque el país tiene que seguir viviendo y atento a todos sus problemas, que no son pocos. Cambio y fuera.